Amigos, canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Vamos a hablar de Fórmula Uno. En esta canaleta somos pocos, pero se va armando una comunidad de Fórmula Uno y me gusta mucho leer sus mensajes. Uno de aquellos que siguen las transmisiones en Fox en Argentina, otros aquellos que dicen, no entiendo nada de Fórmula Uno, pero me vi todo el video y voy aprendiendo, y aquellos que son fanáticos y que esperan la quinta fecha de la temporada que se corre este fin de semana en Arabia Saudita. Es la tercera carrera consecutiva en 3 fines de semana seguidos y esto significa un estrés, una presión, un desgaste, un trabajo muy importante para los equipos porque no tienen mucho descanso, no tienen posibilidad de volver mucho a las fábricas, son 3 semanas uno atrás de otro de carrera, 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 entrenamiento, en el medio de una carrera sprint también en China, entonces hay mucha carga de trabajo que termina este fin de semana con estas 3 carreras de forma consecutiva. Se corre en Arabia Saudita, 1.200 kilómetros más o menos de Bahrein, la última carrera que se disputó, en una carrera que va a ser muy entretenida, tiene lugares de sobrepaso, un circuito que tiene 3 zonas de DRS y que nos vamos a ir metiendo a hablar un poquito de la previa. Tiene algunas cosas de Suzuka, 2 carreras atrás, dominio de Verstappen. Tiene algunas cosas de Bahrein, fin de semana pasado, dominio de Piastri. Vamos a ir metiéndonos con algunas cositas que tienen que ver con este fin de semana. Este es el circuito de Arabia Saudita. Para el 2025 ha decidido Pirelli traer compuestos C3, C4 y C5. Son una gama más blanda de la que trajo el año pasado. No la más blanda posible porque recuerden que para esta temporada Pirelli ha sumado un C6. ¿Qué significa esto? El año pasado la estrategia fue bastante aburrida de carrera y si bien se pueden pasar y hay muchas maniobras porque como pueden ver el circuito tiene varias rectas y tiene 3 zonas de DRS, ahora nos vamos a meter en todo eso, la estrategia fue bastante lineal. Los primeros de la carrera hicieron una estrategia donde se metieron en la vuelta 7, de ahí cambiaron a neumáticos duros y de ahí se metieron hasta el final. De hecho la podemos ver, miren lo preparado que vengo hoy. ¡Pum! Estrategia del año pasado. 2024 paradas en los pits. Así fue la carrera del año pasado en Jeddah. Los primeros 7 arrancaron con neumáticos blandos, medios o blandos, en el caso de Berman, se metieron en la vuelta 7, la mayoría para atrás también, y de ahí fueron al final con neumáticos duros. Hubo algunos que hicieron una carrera invertida, Norris, Hamilton, Hülkenberg, donde dieron más de 35 vueltas con el primer neumático y después cambiaron en la parte final. Pero es una estrategia bastante lineal, si se quiere un poco aburrida en la carrera, entonces para evitar este tipo de estrategia similar, ha traído esta temporada Pirelli, este año, neumáticos más blandos. El año pasado eran una gama un poco más duros. Recuerden, hay C6 en esta temporada, lo que significa que hay uno que es todavía más blando de lo que acabamos de ver. Esto va a significar, uno, una carrera donde la estrategia va a empezar a contar de forma distinta. Dos, empezaremos a ver desde mañana viernes, esto lo estoy grabando jueves, cómo empiezan a trabajar para administrar la cantidad de neumáticos que tienen, cuánta información empiezan, con cuáles van a probar, cuáles van guardando para la carrera, cuántos para la clasificación. Hay mucho de estrategia alrededor del neumático. En una pista que no es particularmente dura con el neumático, que tiene temperatura muy alta, que tiene curvas de mediana y alta velocidad y que no tiene mayor desgaste. El neumático no es un problema en general en esta pista, como lo veíamos con la estrategia del año pasado, al decir que teníamos una sola parada. Entonces, Pirelli ha traído una gama de neumáticos más blanda que la del año pasado. Aquí lo tenemos, C3, C4 y C5. Como pueden ver, la parte roja de los neumáticos delanteros y traseros, que son en los laterales, la verde es la del medio, significa que reciben más carga en la parte en los costados del neumático, más presión, más carga, más esfuerzo que en la parte del medio. ¿Por qué se da esto? Algo parecido a lo que teníamos en Suzuka, porque es un circuito donde las curvas de alta velocidad no es un circuito particularmente abrasivo, no es un circuito que te desgaste el neumático, es un circuito que como tenés curvas muy rápidas, le vas poniendo presión lateral al neumático. Entonces, por eso estas liñitas rojas que vemos en la parte externa e interna, y el verde del medio significa que la parte central del neumático no tiene mayor desgaste, no tiene mayor sufrimiento, no es una carrera particularmente dura con el neumático. Y esto nos va a abrir la expectativa de tener, repito, distintas estrategias y ahora nos vamos a ir metiendo. Ahí lo tienen arriba a la derecha, 50 vueltas. Yo siempre les digo, las carreras de Fórmula 1 son aproximadamente 305, 308 kilómetros. Esta supera los 308 en una pista que tiene más de 6 kilómetros y que tiene, como decíamos, características de circuito rápido, con 2 curvas realmente muy lentas, pero no olvidar que es un circuito callejero. Al ser un circuito callejero tiene dos puntos a tener en cuenta a lo largo de todo el fin de semana, además de la curva rápida, el desgaste de neumáticos, además los DRS, además de todo eso. Hay puntos que son realmente importantes para tener en cuenta
en una pista así? Uno, la pista cambia permanentemente. No es una pista en la cual se corra a lo largo del año. Entonces, algo que me escuchan hablar permanentemente, y lo hacemos mucho, es la evolución de la pista. La evolución de la pista es notable. ¿Qué significa esto? Que los autos salen para la primera tanda de entrenamiento y a la medida que van girando y que van engomando la pista, la condición de pista va mejorando. Porque como es un circuito que normalmente no hay pista y no se corre, es calle, no es un circuito que tenga ya todo el caucho y todo el desgaste del neumático pasado por encima y que genera un mejor agarre. Entonces, en la medida que va pasando el fin de semana, en la medida que va pasando la tanda de entrenamiento, la clasificación, incluso dentro de la misma clasificación, cuando llega la hora de dar la vuelta rápida, aquel que agarra la pista 5 minutos, 3 minutos, 2 autos atrás, siempre va a encontrar la pista un poco mejor porque va evolucionando y va mejorando mucho la pista. Y otro tema a tener muy en cuenta, las paredes. Circuito callejero se corre con paredes muy cercanas, es decir, no hay mucho margen para el error, no te perdona el error la pista. Aquí tenemos, perdonen la verticalidad, horizontalidad, pero no puedo con todo. Aquí tenemos las características del circuito. Como podemos ver arriba está el circuito. Las partes verdes son las zonas de DRS. Como decíamos, hay 3 zonas de DRS con una particularidad. Recuerden que la zona de DRS, para poder habilitar el DRS, en el punto de control antes a la utilización del DRS, hay que estar a menos de 1 segundo del auto que está adelante. Entonces, hay un jueguito que se da mucho en este circuito en muchas veces tratar de no generar una maniobra en una zona de DRS en la 3 antes de entrar a la 1, porque si haces la maniobra y le das el DRS para que el otro te pueda pasar en la recta siguiente, le estás dando una ventaja. Entonces hay mucho jueguito de estrategia acerca de cómo utilizar las 3 zonas de DRS. La mejor zona de sobrepaso, si lo vemos en azul, es el frenaje de la curva 1. Y la zona roja son las curvas un poco más duras, si se quiere, las que más castigan al neumático, el más esfuerzo tiene para el piloto. Carrera que se corre de noche, ahí lo vemos arriba a la derecha, con temperaturas altas. 32 centígrados el viernes, 34 el sábado, 34 el domingo, las mínimas son de 22 a 26. ¿Qué significa esto? Que se va a correr con una temperatura de pista de unos 50 grados. Algo que aprendimos la semana pasada cuando se corrió la fecha de Bahrein es que en altas temperaturas McLaren parece sentirse mucho más cómodo que el resto. Ahora vamos a hablar de los equipos, de lo que trae cada uno, de los pilotos, de lo que pasa con Verstappen, de la situación Norris y Piastri. Ya nos vamos a meter en todo eso, pero en principio lo que nos quedó, y esperando a la reacción de los equipos, pero lo que nos quedó de la semana pasada es esta sensación de a mayor temperatura, mejor rendimiento, mayor diferencia a favor de los McLaren. Ahí tenemos los neumáticos, ya hablamos de ellos. Hay un poco más de carga sobre los neumáticos delanteros que sobre los neumáticos traseros, un poco más de presión, un poco más de desgaste. No es mayormente importante ni significativo en la carrera, por eso se lo mostraba anteriormente con el otro gráfico. Pero los de adelante, en naranjita, tienen un poco más de presión y de carga que los de atrás que están en verde. Abajo, ¿cuál es el ritmo de carrera que se espera por parte de cada uno? McLaren se espera sea más rápido que Mercedes. Y Ferrari, pero miren eso, Ferrari más rápido que Alpine está en el 4º lugar en ese gráfico. Es decir, si ahí vemos, McLaren se espera que gire 86 milésimos por encima de Mercedes. Es nada. Y ahora vamos a hablar de los pilotos y de la carrera. Pero eso es lo que se espera. Pues hay que trabajar el fin de semana y sacar ventaja. Después viene Ferrari a casi 2 décimas, 17 centésimas. Y Alpine, que sorprendió la semana pasada. De hecho, hay varios reportes que dicen que Alpine se está encontrando con una situación al revés de lo que están tratando de hacer el resto de los equipos. Es decir, cuando muchos de los equipos están tratando de investigar por qué el auto no les funciona como quieren y qué pueden evolucionar y qué pueden mejorar, Alpine se encontró con que la semana pasada en Bahrein el auto le funcionó de maravillas. Y toda esta semana se le han pasado tratando de explicar por qué le funcionó muy bien. Porque en realidad veníamos de 3 carreras donde Alpine era el único equipo que no había sumado puntos. Y llega la 4ª fecha, la de Bahrein, y suma puntos con Gasly haciendo una gran carrera, pierde el 6º puesto con Verstappen en la última vuelta, y no suma puntos con Duhan porque le costó o no pudo manejar bien el tercer stint, la tercera parte, el tercer juego de neumáticos que estuvo en la carrera y perdió posiciones, y eso le hizo perder la posibilidad de sumar puntos. Pero se están buscando en Alpine buenas explicaciones de por qué el auto anduvo tan bien. Por eso la expectativa es que esté por encima de Red Bull, algo que a mí me llama mucho la atención. Haas es el mejor de los que vienen atrás, aunque Alpine está ahí adelante,
Después Williams y Sauber es el peor. Hay varias cosas que decir con respecto a esto. Primero, no voy a contradecir esto que está basado en los simulacros que hacen todos los equipos acerca de lo que tienen para la carrera, pero a mí me parece que algo que aprendimos en Suzuka, en Japón, es, si bien la temperatura es distinta, en Suzuka hizo frío y acá va a hacer mucho calor, pero creo que los circuitos de curvas de mediana y alta velocidad a Red Bull no le quedan tan mal. Además de que Red Bull va a venir con algunos cambios en el auto, empezando a apostar por una mejora. Pero yo no lo veo tan lejos para ponerlo por detrás del Alpine, sobre todo el Red Bull de Verstappen, eso está muy claro. 2004 estrategia, ahí la estamos viendo, ya se la mostré hace un ratito, 7 vueltas con el neumático medio, después Verstappen giró el resto con el neumático duro, 43 vueltas, eso no se volverá a repetir, y ahí lo tenemos abajo, expectativa o estrategias que pueden suceder en el fin de semana. Se puede ir a una o dos paradas, como podemos ver, y en principio se debería alargar con el neumático blando y si a una parada terminar con el neumático medio, si a dos paradas con medio y volver al blando. Entendiendo que hay mucha posibilidad de auto de seguridad. Ahí la vemos. Cuando dice abajo a la derecha el tiempo que se demoran en entrar a los pits. No es un circuito que particularmente castigue el cambio de neumáticos. Siempre hablamos que desde que el piloto entra a los pits hasta que sale, entendiendo que se haga una parada normal de 2,5 segundos, se demora básicamente 19 segundos en esta pista en bandera verde, en entrar, cambiar los neumáticos y salir. Normalmente, en la mayoría de las pistas está alrededor de los 20. Si estás por debajo de los 20, como en este circuito, no es un gran premio que castigue y por eso se puede permitir pensar en una segunda parada en los pits, porque si mejorás mucho en el rendimiento con un neumático nuevo para la parte final o un neumático más blando para la parte final, a lo mejor puedes recuperar esos 20 segundos que te demorás en entrar y cambiar los neumáticos a los pits. Y después, si entras con el auto de seguridad, perdés solamente 11 segundos. ¿Por qué se pierde menos con auto de seguridad? Respuesta obvia, porque el resto está andando mucho más lento también. Ahora, miren lo que está ahí al lado. La posibilidad, de acuerdo a las estadísticas, del 21 al 24 de auto de seguridad en la carrera es del 100%. Significa que en los 3, 21, 22, 23, 24, en los 4 años anteriores, siempre hubo por lo menos un auto de seguridad. En la mitad de las veces hubo un virtual safety car, es decir, cuando no sale el auto de seguridad, pero se obliga a los autos a girar a una velocidad controlada y en un 25%, es decir, en una de las 4 carreras, salió la bandera roja y se interrumpió la carrera. ¿Por qué es válido esto? Básicamente porque va a afectar directamente la estrategia. La estrategia se va a definir en esto de una o dos paradas, los equipos van a tener cuál es la estrategia ideal, pero después te va a obligar a reaccionar el hecho de cuántos autos de seguridad, cuánta bandera roja, cuántos virtual safety car, qué condicionamientos te vaya dando la carrera, te obliga a reaccionar y a cambiar la estrategia. Hay 44 centésimas del neumático blando al neumático medio, como podemos ver, y 8 décimas con respecto al duro. Pero eso después hay que verlo, como decíamos siempre, en la ronda larga, en la vuelta larga de la carrera. Esas son las características principales que tiene este circuito, que si vamos a tracción, como es un circuito de curvas rápidas, que tiene solamente 2 curvas lentas, recuerden aquí está el circuito, solamente 2 curvas lentas, en las cabeceras, básicamente. Entonces, como la mayoría son curvas rápidas, no es un circuito donde se traccione mucho, por eso es número 2 en tracción. El grip del asfalto es bueno, es decir, no hay mayor problemas de deslizamiento. La abrasión es baja, es decir, no hay mucho desgaste al neumático, por eso solamente 2. La evolución del circuito ya la hablamos, es un circuito que va cambiando, que va mejorando, por eso el número 4 en esta escala de 1 a 5. El estrés que sufren los neumáticos es medio, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, de curvas de mediana y alta velocidad, donde los neumáticos reciben mucha carga lateral. Frenaje 3. No es un circuito de mucho frenaje, por esto que hablamos de circuito de curvas mediana y alta velocidad, pero hay 2 curvas que son realmente lentas, entonces le ponen un 3. Lateral, lo que decíamos, esta presión lateral que tienen por las curvas rápidas, y es un circuito de poca carga aerodinámica. ¿Por qué? Porque es un circuito rápido. Entonces, al ser un circuito rápido, hay que tener un auto descargado aerodinámicamente para tratar de sacar ventaja en la parte rápida de la pista y para tratar de sufrir lo menos posible cuando llegue la hora de llegar a las cabeceras y allí están las cabeceras de nuevo. Vamos a poner el otro mapita que está mejor, me gusta más porque tiene
ahí arriba, la zona de DRS y de las curvas y de todo eso, hay dos curvas que tienen un frenaje importante, que ahí lo vemos, que es la curva del fondo, de los dos fondos, básicamente, donde se frena mucho y se acelera. Y esos son los lugares de sobrepaso. Esto es lo que tiene que ver con la previa de lo que se viene este fin de semana. Vamos a sacar esto. Donde hay muchas cosas para ver que tienen que ver con los pilotos. Primero, McLaren, ¿qué hace con Lando Norris y con Piastri? Mejor dicho, Lando Norris necesita mostrar una reacción, porque si bien es el líder del campeonato, aprovechando que en la carrera de Australia, cuando venían 1-2 sobre el final, Piastri, cuando se van los dos porque empieza a llover un poquito más fuerte, se va más Piastri y termina siendo un trompo y pierde muchos lugares que Norris, que termina ganando la carrera. Esa diferencia en la primera carrera del año hace que Lando esté todavía de líder en el campeonato. Pero la realidad es que viendo las carreras hemos visto un Piastri donde prácticamente no se equivoca, de viernes a domingo da la sensación de sacar el máximo potencial que tiene el auto, de no ser variable en cuanto a sus emociones y en cuanto a sus errores, y que saca el rendimiento que tiene que sacar. Y eso, si bien tiene muchas menos carreras, acaba de correr su Gran Premio 50, que Lando Norris, lo ha transformado en un serio contendiente al título. Porque por el otro lado está Lando Norris, que Lando Norris es una montaña rusa. Es muy probable que pueda ejecutar un fin de semana impecable, pero también es cierto que es tan probable como que se equivoque. Como le pasó la semana pasada, donde en Bahrein se equivocó en la clasificación, en vez de largar en primera fila, largó sexto. En vez de estar peleando por la pole, largó en la tercera fila. Se equivocó cuando se fue a largar la carrera, que se movió antes y salió de su cajón, 5 segundos de penalización. Es decir, ha cometido varios errores que no son pequeños para un piloto de su experiencia y para un piloto que quiere ser campeón del mundo y que le empiezan a costar puntos. Entonces, sabiendo que tiene el mejor auto de la categoría, McLaren, y que tiene que empezar a dirimir en algún momento, todavía es muy temprano, esta es la quinta carrera de una temporada de 24. No hay una decisión que tenga que tomar hoy McLaren, pero sí está claro que Lando Norris tiene que empezar a ejecutar mejor si quiere ser él el candidato a pelear el título, porque la sensación de estas primeras 4 carreras es que Piastri le empieza a ganar la pelea interna a Lando Norris. Esto por rendimiento en cada fin de semana, más allá de que los puntos está Lando adelante. Por eso es una carrera, y todas van a ser igual, me van a escuchar cada fin de semana, importante para ver ese juego interno por parte de McLaren. Uno, qué decisiones internas toma el equipo, si es que las tiene que tomar en determinado momento, de acuerdo a cómo estén en pista, si hay que dar alguna orden, si hay que priorizar algún piloto, si hay que priorizar el momento de la carrera de uno y otro por el estado y el compuesto de neumáticos que tengan. Es decir, hay que estar muy atento a lo que decida el equipo en cuanto a estrategia, pero hay que estar muy atento en cuanto al funcionamiento de los pilotos y quién comete errores. Hasta ahora se ha equivocado más Norris que Piastri, que parece que no se equivoca nunca. ¿Quién le puede pelear? Bueno, ha estado muy bien Russell y Mercedes, incluso Kimi Antonelli, aunque Kimi Antonelli como debutante no sumó la última carrera, creo que como consecuencia de esa pasada de largo de Sainz que lo saca de línea y lo hace perder mucho tiempo, pero Russell ha sumado 3 podios en 4 carreras y Russell decía, terminando la carrera pasada, estamos felices porque en 3 podios, uno, somos consistentes, sumamos puntos siempre y sumamos puntos en carreras de características completamente distintas. Y eso es importante para Russell y para Mercedes. El año pasado, la temperatura, yo siempre les hablo, significa mucho en el rendimiento de los autos. El año pasado las temperaturas frías favorecían al Mercedes. Este año se han acomodado también a Suzuka como a Bahrein. Suzuka carrera fría, Bahrein carrera calor. Y acá se va a correr con calor y de noche. Entonces, da la sensación de que el auto se acomoda bastante bien a cada circunstancia. ¿Es candidato Russell al título? Todavía no, pero ya empezamos a mirarlo con un poquito más de ojo, que el año pasado arrancó dominando Red Bull y terminó dominando claramente McLaren. La temporada es larguísima y el rendimiento de los autos va a fluctuar. Y si sigue sumando puntos así Russell, en un equipo que tiene muchos recursos, que tiene un gran departamento técnico, que tiene grandes ingenieros, que tiene, ojo que puede seguir creciendo Mercedes y se puede meter en esa pelea, sobre todo si Russell sigue manejando como está manejando. Yo lo veo un poco mejor de lo que nos decía esa gráfica que les mostraba hace un ratito a Verstappen. Acá lo mostramos, en el ritmo de vuelta, Alpine lo ponen por encima de Red Bull. Yo creo que Verstappen va a estar un poco mejor que eso, por varios motivos. Primero, es un circuito de curvas de mediana y alta velocidad, es un circuito donde el piloto influye mucho. En contra de Verstappen es un circuito, al tener las paredes tan cerca, en el cual le tenés que confiar mucho a tu auto. Y no le confía Verstappen a este auto todavía porque el auto en muchos lugares es impredecible y se habla mucho de que tiene una ventana muy pequeña de puesta a punto. ¿Qué significa eso? Que en determinados parámetros de puesta a punto, y cuando hablamos de puesta a punto, hablamos de parámetros de aerodinámicos, carga en las alas,
carga mecánica también, de suspensión, de todos los detalles que hacen a la puesta a punto del auto. Donde se escapa de ese pequeño rango que tiene, el auto se pierde por completo y es muy difícil de manejar. Y en ese rango no siempre le sacan el mejor rendimiento. Y ese es el gran problema que tiene Red Bull en el arranque de la temporada. Yo creo que si logra tenerle un poco más de confianza a su auto, Verstappen puede ser más contendiente de lo que nos dice ese gráfico y se puede meter en la pelea. Hay evoluciones que trae el equipo para esta carrera que no se van a notar tanto en el auto, pero que sí las tiene. Uno, por lo que se pudo averiguar, hay un flujo distinto del aire por debajo del auto en el piso, porque entienden que ahí hay uno de los grandes problemas que tiene el auto. Entonces van a redireccionar el aire por debajo del auto para ver si a partir de eso generan una mejora. Y dos, también hay ciertos aspectos que tienen que ver con la carga y con la distribución de peso interno que el equipo empieza a redistribuir y a cambiar para ver si saca un mejor rendimiento o por lo menos hacer un auto más predecible. Eso con respecto a Red Bull. Ferrari tiene que dar un salto de calidad. No fue mala la carrera de Ferrari, a lo mejor no terminó por acertar la estrategia en Bahrein, donde debutó un piso nuevo y los propios pilotos decían no es el mejor circuito para venir con un piso nuevo y arrancar con un nuevo desarrollo de auto, de concepto de auto. Ahora sí, porque ya tienen la experiencia ganada la semana pasada, ya tienen mucha información y el equipo debería dar un salto adelante. ¿Para pelearle a los McLaren? No, todavía no. Pero es hora que Hamilton empiece a funcionar mejor. Ya el entendimiento con el equipo debería ser un poco mejor, el entendimiento del auto debería ser un poco mejor y Ferrari debe dar un salto de calidad como para poder competir un poco mejor. Después atrás está Haas, que arrancó muy mal la primera carrera y que hoy es el quinto equipo. Esta sorpresa de Alpine, que acaba de aparecer con un gran resultado de Gasly y que lo puede repetir porque la temperatura será otra vez alta. ¿Qué pasa con Alpine y con Colapinto? Básicamente el equipo está en una situación donde hay una parte, la del team principal, que dice, vamos, y de la parte de los mecánicos y de los del día a día, que dicen, Oliver Oaks, vamos a darle más tiempo a Doohan. Le vemos potencial. Sí cometió errores, sí se tuvo accidentes, rompió 2 autos, no ha sumado puntos. Hay muchas contras para Doohan, pero ellos le ven el potencial para sacar adelante y le quieren dar más tiempo. Por el otro lado está Briatore, que quiere poner a Colapinto y que lo quiere poner lo antes posible. Y esta es la, entre comillas, disputa interna. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no se van a pelear, porque no va a haber una guerra interna, ni se va a romper el equipo. Pero se están evaluando todos estos elementos y todas estas cosas para ver qué decisión tomar. Habrá que esperar que lo de Colapinto se demore un poquito más. No, la realidad es que hasta ahora nadie lo sabe, porque tampoco está del todo decidido. Está Oliver Oak queriendo darle un poco más de oportunidad a Doohan, está Briatore queriendo subir a Colapinto. ¿Quién manda más? Briatore. Pero no tanto, o sí desde la autoridad, pero no va a romper una relación ni va a romper un equipo simplemente llegando a imponer. No lo va a hacer. Entonces, vamos a ver cómo pasa este fin de semana para Doohan, cómo evoluciona todo esto que está pasando en el equipo y a partir de eso ver qué decisiones se van a tomar en las próximas semanas. ¿Qué pasa con Verstappen? Verstappen ha llegado a la conferencia de prensa hoy a bajarle un poco esa expectativa que generó el propio Helmut Marko, consejero de Red Bull y hombre muy, muy, muy cercano a Verstappen, le baja la expectativa al hecho de que que Helmut Marko dijo que Verstappen se puede ir del equipo si el equipo no hace un auto más competitivo. Y se sabe que hay ciertas cláusulas en su contrato que si en determinado momento de la temporada no tiene determinado nivel, reglas que tienen que ver básicamente con el nivel de rendimiento, él puede tener cláusulas de salida. Y ahí empiezan las especulaciones. Que Aston Martin, porque está Adrian Newey, porque tiene un túnel de viento nuevo, porque va a invertir todo el dinero del mundo y porque se supone que puede tener un gran equipo el año que viene, porque además va a tener Honda. Que Mercedes, porque Russell termina contrato, porque ¿quién no lo quiere a Verstappen? Si es hoy por hoy el mejor piloto de la parrilla. Entonces, todo el mundo le daría un lugar a Verstappen como para poder recibirlo. Incluso hasta Gasly ha salido a hablar hoy diciendo que ellos esperan pelear por el campeonato el año que viene con el rendimiento de Alpine y las mejoras yendo a utilizar motores Mercedes para la próxima temporada. Recuerden que la temporada que viene hay un reglamento completamente nuevo. Verstappen, calma. Acá estoy, vamos a trabajar con el equipo, estamos trabajando con el equipo, agachemos cabeza, mejoremos el auto hoy. Y lejos de pensar lo que va a pasar la temporada que viene, me parece que está bien lo de Verstappen. Que los de afuera armen todo el caos, pero Verstappen no puede generar un caos, y los de afuera digo Helmut Marko, que es parte del equipo, pero no lo puede hacer Verstappen, que lo que tiene que y lo que le corresponde hacer es pelear esta temporada.
recién arranca la temporada, estamos en la cuarta fecha y Verstappen bien dice lo que yo les decía hace un ratito, el año pasado el campeonato arrancó con un Red Bull dominante y terminó con un McLaren ganando y teniendo claramente el mejor auto en la parte final. ¿Por qué no trabajar para que algo inverso pase en esta temporada, donde el que crezca es Red Bull, empareje, mejore y supere a McLaren a lo largo del año? Y en eso se va a enfocar en este momento Verstappen. Otra cosa de rumores de la semana. Se hablaba de la injerencia de Adrian Newey, ya contratado con Aston Martin para mejorar el auto actual. Ha dicho el equipo que Adrian Newey no tiene injerencia en las decisiones con respecto al auto actual porque está trabajando y va a trabajar en el proyecto del auto del 2026, por varios motivos. Primero, tiene que entender qué tipo de herramientas tiene el equipo, tiene que entender qué forma de trabajo tiene el equipo, qué infraestructura técnica tiene el equipo y aparte el desarrollo del auto del año que viene significa que hay que ir cumpliendo con ciertas fechas en el proceso de desarrollo que hace que Adrian Newey no se pueda separar de ese camino. Entonces, si bien por momentos se puede acercar para entender cómo funciona y con qué herramientas cuenta el equipo para desarrollar, para construir, para todo el proceso de un auto, no va a tener injerencia, al menos eso dicen desde Aston Martin, en la evolución del auto de este año. Toda la expectativa con Aston Martin está para el año que viene. ¿Cuánto puede mejorar este año? Veremos, pero la expectativa está en general para el año que viene. Mucha Fórmula 1, mis amigos. Les agradezco mucho el cariño a los videos de Fórmula 1 porque no son videos que se vean tanto, pero reciben mucho comentario, mucho like, mucha gente que empieza a participar y que empieza a charlar. Así que les agradezco de corazón que participen y que se empiecen a entusiasmar un poquito con la Fórmula 1 porque está impresionante, está realmente buena. Y la carrera de este fin de semana va a estar realmente espectacular porque decíamos 3 zonas de RS, varias zonas, por lo menos 2, donde es bastante fácil el sobrepaso y cambiar posiciones. Estrategia que van a jugar distinto que el año pasado, así que vale la pena meterse en la Fórmula 1 para este fin de semana. Canaleta querida, los quiero. ¿Vieron lo poquito que nos falta para los 100.000 en YouTube? Lo tendré que haber dicho al principio, no al final. Les mando un saludo grande.